Ahora sí, hermano, ahora usted es el anfitrión. Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. Vamos a compartir la pantalla. Se ve la pregunta 17. ¿Creó Dios al hombre? La pregunta número 17 del Catecismo Mayor de Westminster. Hemos ido paso a paso. La última vez vimos cómo creó Dios a los ángeles. Ahora vemos cómo es que Dios creó al hombre. Y la respuesta dice así. Dios, después de haber hecho a todas las criaturas, creó al hombre, varón y mujer. Formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y formó el cuerpo de la mujer de la costilla del hombre. Los dotó de almas vivientes, racionales e inmortales. Los hizo según su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla y con dominio sobre las criaturas, aunque sujetos a caer. Este estudio yo creo que es bastante interesante, como las escrituras nos describe, cómo ata todos esos conceptos, haciendo al hombre, al ser humano, responsable ante Dios en todas sus fases. Vamos a los pasajes bíblicos en Génesis 1, versículo 27. Voy a preguntarle a hermanos y hermanas si me pueden ayudar con esos versículos, pero vamos a ver en Génesis 1, 27, lo voy a leer yo, que nos dice así. Un momento, Génesis 1 y versículo 27, que dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y voy a leer en Génesis 2, 7. Como el cuerpo de Adán fue creado del polvo. Génesis 2, versículo 7, que dice así. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y en Génesis 2, 22, dice así, que Eva fue creada de la costilla de Adán, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. También retrocediendo a Génesis 2, 7, que leímos un poquito atrás, recalca que también, no solo que el cuerpo de Adán fue creado del polvo, sino que la humanidad fue creada con
almas vivientes. Génesis 2:7 otra vez. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Me puede ayudar, hermano César, con Job 35:11? Acerca de cómo la humanidad fue creada con almas inteligentes, con conocimiento, con sabiduría. Job 35:11, me ayuda, por favor. Sí, hermano, voy. Job 35:11. Sí. Vamos para allá. Y dice así. Dice así, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo. Sí, sí, sí. O sea, en comparación con la creación inferior, Dios ha dotado al ser humano con inteligencia, con conocimiento, y que los animales no tienen ese tipo. Le voy a pedir a Alba que lea Eclesiastés 12:7. Y voy a leer yo Mateo 10, 28. Todos estos pasajes están hablando de cómo es que el hombre, la humanidad, fue creada con almas inmortales. Almas inmortales. Dice así, Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así fue hecha la humanidad. Y también en Lucas 23. Lucas, capítulo 23, y el versículo 43. Lucas 23 y 43, que nos dice así. Nos dice así que Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que el ladrón que estaba colgado sobre la cruz, al lado de la cruz de Cristo, con un alma inmortal, también tenía un destino eterno. Uno de los ladrones que no se arrepintió, que insultó a Jesucristo, a él no se le dio ninguna promesa de vida eterna. Así que el destino de él fue castigo eterno. Pero el otro ladrón, que al principio estuvo también insultando a Jesús, por fin se arrepintió y
y dio a Jesucristo el honor de ser su Salvador, y arrepentido le pidió al Señor Jesucristo que se acordara de él en su reino. Y Jesús le prometió: hoy estarás en el paraíso. O sea que el ladrón recibió perdón de sus pecados. Leamos otra vez en Génesis 1, 27. Acordamos que ahora el tema es que la humanidad fue creada a la imagen de Dios. Este es un pasaje súper importante. Génesis 1, 27, acerca de la naturaleza de la imagen de Dios. En Génesis 1, y versículo 27, que dice así, y creó Dios al hombre a su imagen. Vamos a retroceder al versículo 26 también, y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Leamos también, me puede ayudar hermano César, Gloria, con Colosenses 3:10. Acerca de cómo la imagen de Dios incluye el conocimiento. Ya. Colosenses 3:10 dice así: y revestido de lo nuevo, el cual conforma a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Amén, amén. El conocimiento pleno, dirigido por Dios. En Colosenses, el capítulo 1 de Colosenses nos da un vistazo acerca de Jesús y su deidad, pero también nos habla de cómo la imagen de Dios incluye ese conocimiento. Leamos en Efesios 4. En Efesios 4. Efesios 4, y en el versículo 24. Efesios 4:24. Sí. Dice así: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la vida. Muy bien, la imagen de Dios incluye no solamente el conocimiento, sino también justicia y santidad. Ahora veamos en Romanos. Voy a leer acá en Romanos 2. Romanos 2. 14 y 15. En ese pasaje vemos cómo Dios conoce nuestros corazones. Romanos 2, 14 y 15. Dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando
la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y el versículo que sigue, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios conoce los corazones. Y esa será la base de lo que está escrito en el libro de la vida, como Dios juzgará lo que hemos hecho o no hecho. Pero a través de Jesucristo tenemos ese perdón de pecados. Vamos a leer en Eclesiastés. Eclesiastés 7. ¿Me puede ayudar alguien con Eclesiastés 7:29? Eclesiastés 7:29 dice así: he aquí solamente esto es hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas perversidades. Así que no hay excusa. No hay excusa. Vamos a ver. Sí, o sea que en Eclesiastés 7:29, la humanidad fue creada con el poder de cumplir la ley de Dios, pero como no acató el ser humano al conocimiento que supo, entonces ya no tiene excusa. Vamos a leer otra vez en Génesis 1. Génesis 1 y versículo 26. También Salmo 8. Vamos a leer en Génesis 1:26, que nos dice así. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y con todo animal, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y siguiendo con esta idea de que toda la humanidad es parte del dominio sobre las criaturas. ¿Me va a ayudar alguien con Salmo 8, 6 al 8? Salmo 8, del 6 al 8, dice así. Dice así. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Amén, amén. Ese es uno de esos salmos de David, salmo mesiánico. Pero aquí nos da un vistazo de cómo Dios da al ser humano dominio sobre las criaturas. Y por último vamos a ver esa sección. Ok,
Yo voy a leer Génesis 3:16 y me pueden ayudar también con Romanos 5:12. Voy a leer en Génesis 3, versículo 6, que dice así, y acerca de cómo la humanidad tiene la posibilidad de caer en el pecado. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que eso fue lo que pasó. Así cayó el ser humano en pecado por acceder a la sugerencia del adversario, de Satanás. Puede ayudar con Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Amén, amén. Así que pecaron Adán y Eva y por ende los demás de la raza humana hemos heredado esa naturaleza pecaminosa y solamente solamente se puede romper esa esclavitud al pecado a través de la salvación que viene por el Señor Jesucristo. Vamos a los comentarios. Vamos a los comentarios. Y para mí esto es bastante interesante, bastante completo. Son pasajes de la Biblia que ya hemos visto, pero que aquí en los comentarios une todos esos pensamientos de una manera muy especial, muy buena. Comentario. Pregunta 1. ¿Qué importancia tiene el hecho de que el cuerpo de Adán fue formado del polvo de la tierra? Pregunta interesante. Respuesta. Esto nos demuestra la realidad de que nuestros cuerpos físicos se componen de los mismos elementos químicos que la tierra. Un hecho demostrable mediante los análisis químicos. Sí, la tierra está compuesta con bastante nitrógeno, carbono, compuestos de oxígeno y hierro. Y de eso se compone el cuerpo humano. Alguien una vez oí decir que de todo sale de la tierra. Uno puede sacar de la tierra petróleo, tanto petróleo como agua. Uno puede sacar de la tierra el cobre, puede sacar de la tierra las plantas que hay que sacar de la tierra, de las raíces. Todo tiene su origen de la tierra. Así que el hombre también fue formado del polvo de la tierra. Bueno, aunque eso no quiere decir que el ser humano sea tierra, pero sí, como bien dice la respuesta, los mismos elementos químicos que están en la tierra son los mismos que encuentra en el cuerpo de cualquier ser vivo, y más en el caso del hombre. Y es por eso
que cuando el hombre muere, el cuerpo se descompone y nadie sabe de dónde se fueron esos elementos. Se fueron precisamente a la tierra. Exacto, exacto. Muy bien. Pregunta 2. ¿Por qué Dios formó a Eva de la costilla de Adán en vez de crearla del polvo de la tierra, tal como creó Adán? ¿Okay? Cuando yo leí la pregunta al principio, me pregunté, bueno, ¿a qué se debe esa pregunta? Pero la respuesta es bastante lógica, yo creo. Dice así. Para que para que la unidad orgánica de la raza humana se mantuviera, era necesario que el cuerpo de Eva fuese derivado del de Adán y no creado por separado de los elementos inánimes. De lo contrario, no sería cierto que Dios ha hecho de una sangre a todo el linaje humano, como dice en Hechos 17, Pablo sobre el Areópago, que Dios ha hecho de una sangre a todo el linaje humano. De acuerdo al plan de Dios, la raza humana debe tener un solo origen y no dos. Tercera pregunta. ¿Por qué es importante que creamos que la humanidad fue dotada con almas inmortales en la creación? La respuesta, porque algunas sectas de hoy enseñan que nadie posee por naturaleza un alma inmortal, sino que la adquieren únicamente creyendo en Cristo para la salvación. Estas sectas enseñan la falsa doctrina con intención de deshacerse convenientemente de la idea de un infierno. Si los incrédulos y los malvados no poseen almas inmortales, entonces queda claro que no pueden sufrir el castigo eterno en el infierno. Porque si no tienen almas inmortales, la muerte entonces debe ser el fin de su existencia. Para contrarrestar esta peligrosa herejía, debemos tener una correcta interpretación de la doctrina bíblica de la creación de la raza humana. Así que lo que se dice es que, bueno, un Dios de amor nunca no puede haber hecho el infierno para que la gente sufra. Cuando la gente muere, ya, el fin de su sufrimiento aquí en la tierra, los que tienen vida eterna, sí tendrán vida eterna en el reino celestial, pero los malvados dejarán de existir. Hermano, Pero una pregunta que yo le haría a estas personas es, ¿dónde ellos están cuando leen en la Biblia que el Señor, el juez del universo, va a dar retribución y pago? O sea, ¿dónde ellos dejan ese pasaje? Por ejemplo, y los otros que hablan de que el Señor va a castigar a los que hicieron mal y va a premiar a los que hicieron bien. Cuando dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿dónde dejan entonces esos pasajes? Y es triste, ¿no? Porque como bien dice la respuesta, eso es un ardid para evitar enseñar la verdad bíblica del infierno. muy bien, muy bien. Número 4. Pregunta 4 dice, ¿cuál es el error común que debemos evitar cuando decimos que la humanidad fue creada a la imagen de Dios? ¿Ok?
Aquí, otra vez. ¿Cuál es el error común que debemos evitar cuando decimos que la humanidad fue creada a la imagen de Dios? O sea que cuando uno piensa la imagen del hombre, ¿okay? Tenemos ojos, tenemos manos, tenemos pies, así que tendrá Dios ojos y orejas y boca y lengua. Bueno, no es exactamente a eso que no se refiere la palabra de Dios. La respuesta: debemos guardarnos del popular error que enseña de que la imagen de Dios consiste en una semejanza física con Dios. La religión falsa del mormonismo enseña algo parecido. Pero como Dios es espíritu puro y no tiene cuerpo, es obvio que tal cosa es enteramente imposible. En la religión del mormonismo dice que como somos nosotros, Dios lo fue en el pasado. Así que eso no es lo que dicen las Escrituras. Es una semejanza en lo ético, en lo concerniente a las emociones. Vamos a leer un poco más de eso. Si la imagen de Dios no consiste en una semejanza física con Dios, entonces, ¿en qué consiste? La misma Biblia nos da la clave del significado. La vemos en Colosenses 3, 10 y Efesios 4. Vamos a leer en Efesios 3, 10. ¿En qué consiste verdaderamente la imagen de Dios? Dice así en Colosenses 3 y versículo 10. Dice así: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de aquel que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La imagen de Dios tiene que ver con conocimiento. También en Efesios 4. Efesios 4 y el versículo 21. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ok, momento. Entonces, ok. No sé si exactamente este pasaje es el que teníamos Efesios a 4:24. Dice así: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Así que la imagen de Dios tiene que ver, eso, lo que el hombre tiene es la capacidad de actuar en justicia y la santidad de la verdad, y también en conocimiento. La imagen de Dios consiste en conocimiento, justicia y santidad, o la misma verdad dicha de otro modo. La imagen de Dios en el hombre consiste en la naturaleza racional del hombre, la naturaleza moral del hombre, la naturaleza espiritual del hombre. También podemos expresarlo
como que el hombre tiene una mente, una conciencia y una capacidad de conocer y amar a Dios. Déjeme corregir acá. Muy bien. Pregunta 6. ¿Posee la humanidad esta imagen de Dios hoy en día? Por supuesto que sí. Sí, la imagen de Dios en el hombre permanece, pero no de manera perfecta como lo era en la creación. O lo contrario, fue estropeada y quebrada debido a nuestra caída en el pecado. Sin embargo, los fragmentos rotos permanecen en cada ser humano aún hoy. Todos tenemos la imagen de Dios, pero el pecado ha hecho al hombre un ser inclinado al pecado, pero a través de el perdón de pecados en Jesucristo, aunque pequemos, estamos dirigidos, nuestro corazón está dirigido a obedecer a Dios en vez de obedecer al diablo. Pregunta 7. ¿Qué significa la declaración que la humanidad fue creada con dominio sobre las criaturas, sobre la creación inferior, los animales? Esto proviene del huerto del Edén. Vamos a leer la respuesta. Esta comisión divina fue dada al hombre, como se registra en Génesis 1, 28. Incluye la totalidad de la relación humana al mundo de la naturaleza. Esto incluye la ciencia, la invención y el arte, las invenciones científicas y los descubrimientos son parte del cumplimiento de esta comisión. Se hace Salmo 8. Vamos a leer en Salmos, versículo 8. Ese es un salmo de David. Salmo de David. Versículo 5 al 8, que dice así. Le has hecho, o sea, al ser humano, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes. Todo ello, asimismo a las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Toda la creación está sujeta al dominio del hombre. Leemos. No debemos pensar que las criaturas solamente significa únicamente animales, aves y peces. En realidad se refiere a todas las cosas creadas en este mundo que están por debajo del hombre como tal. Pregunta 8. Eso es importante. Faltaba un solo elemento para que la condición humana en la creación fuese perfecta. ¿Cuál era? ¿Qué fue lo único que faltaba para que la raza humana fuera perfecta? La respuesta. Tal como Dios la creó, la humanidad estaba sujeta a caer. Es decir,
era posible que la raza humana cayera en el pecado. Por consiguiente, la condición de la raza humana en la creación no era la más alta posible. La condición más alta será el estado de gloria cuando ya no será posible que los redimidos pequen. Mientras tenemos carne y hueso, mientras tengamos vida física, todavía estamos expuestos al pecado. Pero cuando venga la muerte, cuando tengamos vida eterna, ya no podemos pecar, ya tendremos ese estado de perfección. Estaremos en la gloria celestial y ya no podremos pecar. Número 9. Prevalece hoy en día un serio error que resulta contrario a la doctrina de la creación. ¿Cuál es? Esa es otra importante. Y eso es lo que se enseña. La teoría de la evolución. Ese es es bastante extenso, como es que la doctrina de la evolución ha permeado en el conocimiento humano. Otra vez, prevalece hoy en día un serio error que resulta contrario a la doctrina de la creación. ¿Cuál es? Es la teoría de la evolución. Esa teoría niega que la humanidad fue creada, fue una creación especial de Dios, y mantiene que la raza humana se desarrolló gradualmente de antepasados animales, es decir, de los animales más bajos. Y esta teoría, esta doctrina, no le da honor a Dios. Hermano, otra cosa que sería bueno apuntar es que la evolución es eso, precisamente, una teoría en contraposición al creacionismo, que no es ninguna teoría, es una verdad. Nosotros, si pusiésemos en categoría a la creación, diríamos que el creacionismo y todo lo que la Biblia nos dice es una ley, una verdad. Sin embargo, vemos en esto de enseñar evolucionismo el grado de rebeldía del hombre, porque el hombre prefiere enseñar y aceptar una teoría, es decir, algo que está todavía bajo objeto de investigación y de prueba, y no la verdad última que no necesita ser probada, que tenemos a la misma creación, al universo atestiguando que fue Dios que lo creó. O sea, prefieren creer una teoría antes que una verdad última como la creación. Muy bien. Gracias, hermano. Número 10. Casi llegamos al final. Número 10. Esa es un poco larga. Dice así. ¿Qué debemos pensar sobre la teoría de la evolución humana? Porque eso es en parte. Parte A. Aún desde el punto de vista científico, solo es una teoría y carece de evidencia para probar su validez. Muy bien, hermano César. Es una teoría. B. Acerca de la teoría de la evolución. Es a todas luces contraria a la enseñanza de la Biblia, la cual presenta, sin lugar a dudas, que la humanidad es una creación especial de Dios, completamente separado de las bestias. ¿Okay?
ser humano fue creado por separado de las bestias. Parte C. La teoría de la evolución. Resulta cierto que la aceptación de la teoría de la evolución, como verás, a menudo, si no lo es que siempre, conduce al entorpecimiento gradual de la conciencia y a la debilitación del sentido de responsabilidad moral. Así que, en un sentido, la evolución es más que una teoría biológica. También uno puede pensar que hay evolución de economías, evolución de las culturas, evolución de todo. Y es un intento de negar que Dios es el que ha puesto al ser humano en este mundo y que debemos honrar al Dios creador. Si Dios no es el creador, entonces no le debemos cuentas a nadie, sino a nosotros mismos. Vamos a seguir. No se puede negar que la Segunda Guerra Mundial fue, en sentido más profundo, el resultado de la aceptación generalizada de la doctrina de la evolución humana como verdad. Esto acompañado de un rechazo gradual, pero muy real, de la Biblia como regla de fe y conducta por parte de personas muy educadas. La lógica envuelta en este deterioro moral es inevitable una vez que se tome por bueno el supuesto de la evolución humana. Si no hemos sido creados por Dios, entonces no somos responsables ante Dios por nuestras creencias y actos. Si no somos responsables ante Dios, nuestras creencias y actos, entonces únicamente somos responsables ante los hombres o nosotros mismos. De tal caso, no hay un estándar moral absoluto y permanente. El bien y el mal cambian con los tiempos y las circunstancias. Esta posición ideológica de la Alemania nazi y la Rusia soviética es solo un paso. La aparentemente inocente teoría de la evolución ha creado tremendos estragos en la vida humana. Debemos siempre reconocer que la evolución no es mera teoría biológica, es una filosofía de vida sostenida por muchos. Y aquí hemos llegado al final de esta pregunta, la pregunta 17 del Catecismo de Mayor de Westminster. Próximamente tenemos la sección acerca de la providencia de Dios. Pero vamos a repasar la pregunta de hoy, pregunta 17. ¿Cómo creó Dios al hombre? Dios, después de haber hecho todas las otras criaturas, creó al hombre, varón y mujer, formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y lo formó formó el cuerpo de la mujer de la cosilla del hombre. Los dotó de almas vivientes, racionales e inmortales. Los hizo según su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones.
y el poder para cumplirla, y con dominio sobre las criaturas, aunque sujetos a caer. Oremos para que Dios bendiga ese estudio o esta noche. Gracias, Padre, por darnos esta gran oportunidad de estudiar la palabra de Dios a través del catecismo que pone estas enseñanzas en un orden, en un sistema que podamos entender y que sepamos, Señor, que has creado al ser humano con responsabilidad ante Dios. Que la imagen del Dios Supremo también la tiene el ser humano en conocimiento, en santidad, en una ética, Señor, para obedecer al Dios Santísimo. Gracias, Padre. Bendícenos y que la enseñanza nos haga sentir ese gozo de servirte a ti. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. La hermana Álvaro está por ahí para que nos pueda dirigir en la oración. Momentito, ve. Señor, te damos gracias por Dios, porque tú eres bueno y maravilloso. No hay nada que se escape de tu poder. Porque eres soberano.